Hola amigos, bienvenidos a configurarequipos.com. Hoy vamos a hablar del firewall de Windows 7, un elemento de seguridad al que no solemos dar la importancia que deberíamos, ya que este evita la salida o entrada de datos sin permiso. Los antivirus tienen como función eliminar y bloquear virus y troyanos, aunque son pocos los que realmente evitan que estos saquen información de nuestro equipo o creen entradas a hackers o a piratas informáticos. Es cierto que en algunas ocasiones vemos como aplicaciones como juegos online o aplicaciones de P2P son bloqueadas por el sistema. Así que hoy vamos a ver cómo mantener una protección activa y al mismo tiempo cómo autorizar a estas aplicaciones a funcionar correctamente desde el firewall de Windows 7. Así que vamos a verlo. El firewall de Windows es un elemento que permite mantener nuestro equipo a salvo del envío o la recepción de datos sin previa autorización. Al instalar un programa y este necesita conectarse a Internet para funcionar, el firewall de Windows nos informa de que un programa va a realizar una conexión y nos solicita autorizar esta conexión o no. Desde aquí vamos a poder permitir que Emule, en este caso, se conecte a Internet o no. Dentro de él vamos a poder configurar bajo qué tipo de redes se podrá conectar, aunque eso es algo que veremos algo más adelante. Dentro de la configuración del firewall de Windows 7 encontraremos dos formas de crear reglas. Reglas de permiso para ciertos programas o puertos en nuestro equipo. La primera de ellas es la más básica y consiste en decir a Windows si queremos o no que un programa determinado de nuestro equipo pueda conectarse a Internet para enviar o recibir datos. Se accede desde Inicio, luego Panel de Control, Sistema y Seguridad y dentro de Firewall de Windows seleccionaremos Permitir un programa a través de Firewall de Windows. En la ventana que aparece vemos un listado con las aplicaciones de nuestro equipo y aquellas que están autorizadas para poder conectarse a Internet. En ella encontraremos aplicaciones que solo usan este canal para recibir actualizaciones y otras como juegos online o programas P2P que necesitan estar conectadas a la red mientras ejecutan su trabajo. Son precisamente las que requieren de ciertos puertos para operar, así que si confiamos plenamente en la aplicación, solo nos bastará autorizarla en la ventana que tenemos en pantalla. Aunque por el contrario existen aplicaciones a las que no nos interesa dar toda la libertad de conexión que en un principio tiene, ya que podrían ser los canales de entrada o salida que utilicen ciertos troyanos o virus para robar información o el control del sistema. Este tipo de control sobre las aplicaciones se ajusta desde Configuración avanzada. En esta ventana encontraremos multitud de parámetros a configurar, aunque los más importantes responden a la creación de reglas dependiendo del tipo de criterio que queramos efectuar. Si por ejemplo solo necesitamos crear una regla para abrir un determinado puerto de nuestro sistema, crearemos una regla de entrada o de salida dependiendo del tipo de información que vayamos a manejar. En el caso de Emule, por ejemplo, utiliza el puerto 4661 para recibir la entrada de datos desde la red. Así que marcaríamos sobre regla de entrada y crearíamos una nueva regla o modificaríamos la que tiene en panel. Haciendo doble clic, veis que entramos en las propiedades de Emule. Aquí podríamos habilitar esta regla, deshabilitarla, podríamos permitir la conexión del software o podríamos bloquear la conexión del software. Igualmente, dejando a un lado ciertas pestañas que se asocian más a usuarios avanzados, vamos a poder especificar el protocolo de conexión TCP, UDP, los puertos que queremos permitir o
bloquear, ya que vamos a poder especificar un rango de todos los puertos, o también podremos especificar puertos específicos como el 4661, 4678, etc. O también vamos a poder jugar con rangos de puertos con solo poner un guión en medio. Una vez que tengamos designado el criterio o la configuración de nuestra regla, aceptamos y automáticamente el firewall de Windows 7 aplicará nuestra regla a Emule. Otra forma sería crear una nueva regla, por ejemplo de salida. Si queremos evitar que cierto programa mande información a internet sin nuestro consentimiento, vamos a crear regla nueva y aquí podremos seleccionar el tipo de regla que queremos crear. O bien puede ser una regla para un programa específico o para todos los programas, como es el ejemplo. Si pulsara sobre siguiente, aquí podríamos seleccionar todos los programas del equipo, es decir, vamos a aplicar esta regla a todas las aplicaciones de nuestro equipo, o también vamos a poder crear una regla con un programa o aplicación en concreto, por ejemplo DVD Maker. Aquí informo de que la regla que voy a aplicar y los criterios que voy a ejecutar se efectúen solamente para esta aplicación. Pulso sobre siguiente y aquí aplico el criterio de si quiero permitir que esta aplicación se conecte a internet o por el contrario si quiero bloquear cualquier intento de conexión. Así, si este software intentara acceder a la red, Windows 7 me notificaría con una ventana como la vista al principio. Bloqueo la conexión y pulso sobre siguiente. En este punto es donde voy a indicar a Windows bajo qué ámbitos o en qué tipo de redes debe de aplicar la regla que he creado. Si por ejemplo estoy operando en una red privada, es decir, en mi hogar, le diré a Windows que no me aplique la regla. Si por el contrario estoy conectado a una red pública del tipo de aeropuertos, hospitales, hoteles, etc., le diré a Windows que sí me aplique la regla. Y de igual forma, si estoy operando en una red de dominio corporativo, también le diré a Windows que me aplique esta regla. Una vez configurado este parámetro, solo falta establecer un nombre para la regla. Por ejemplo, DVD Maker, y en la descripción diré que se trata de una regla para bloquear conexión saliente, que es el criterio que he efectuado en esta regla, en redes ajenas. Una vez que he insertado el nombre de la regla, pulso sobre siguiente. Aquí, como veis, nos aparece una nueva regla, que es la que acabamos de crear, con su nombre. Así podremos identificar cualquier regla que queramos modificar, eliminar, haciendo propiedades. Y aquí podríamos, por ejemplo, deshabilitar la regla, podríamos modificar su criterio de pasar de bloquear a permitir, o también podríamos especificar, como veíamos anteriormente, los puertos que le permitiríamos abrir o cerrar dependiendo del momento. Ok amigos, ya hemos visto el vídeo en el que hemos explicado cómo configurar el firewall de Windows 7 para cada tipo de aplicación, para cada tipo de red, etc. Así que espero que a partir de ahora mantengáis vuestro equipo en mejor estado, en seguridad, y que no desperdiciáis una oportunidad como es el firewall, que incluye el mismo sistema operativo Windows 7. Así que nos vemos en otro vídeo.